Los ríos son las arterias del planeta. Transportan nuestro bien más preciado, el agua, y son un hábitat para numerosas especies como peces, anfibios, reptiles o aves. Pero no solo eso, también son ejes transformadores de territorios y culturas, y generadores de riqueza y energía. Hoy seguiremos el curso del río Noguera Pallaresa, cuyas aguas atraviesan de norte a sur la comarca del Pallars Sobirá y llenan de vida los pueblos de la zona. Estamos en la Mollera de Escalarre, un magnífico humedal de aguas cristalinas en el Parque Natural del Alto Pirineo. Esta maravilla natural es a su vez la cola del embalse de la Torrasa. Esto es un humedal muy singular y espectacular porque antes del embalse ya era un humedal de un antiguo lago de la época de las glaciaciones. De hecho, fue el antiguo lago de la Plana de Esterri, que era el lago más profundo y más grande del Pirineo, hace 20.000 años. Y fruto de este gran lago se creó un humedal y ahora con el embalse que se construyó a los años 50 se ha enriquecido con más agua y bueno, ha hecho esto un humedal muy singular. Y de hecho esto es una zona muy interesante porque todas las aves que vienen de África y van al norte de Europa, esto es como una zona de parada y fonda que decimos aquí, Sí. para coger fuerzas, alimentarse para cruzar el Pirineo, las altas montañas, que a veces son difíciles porque puede venir el viento en contra. Claro, claro. Y por eso, a nivel de turismo ornitológico, pues es una zona muy atractiva para mucha gente. Claro, fantástico. ¿Y qué tipo de retos medioambientales de conservación tenéis aquí y cómo lo compagináis con la generación de energía hidráulica? Bien, este es un embalse que se utiliza para hacer electricidad y con Endesa tenemos pactado de mantener, sobre todo en época de verano, este nivel estable para que le da este atractivo tan importante. Luego aquí, por ejemplo, tenemos un problema de una especie invasora, que es la Elodea canadensis. Lo que hacemos sobre todo es vaciar el embalse en invierno para que esta planta se seque y se hiele, porque claro, si no, en verano esto es como tierras movedizas. Y cuando está todo seco y helado, pues la quitamos para controlarla. ¿Qué otras actividades de ocio tenemos y de deporte alrededor del río, ¿no? Sí, pues mira, aquí sobre todo es una zona buena para la pesca. La pesca, sobre todo de la parte del puente hacia arriba, es toda pesca sin muerte, y luego del puente para abajo es una zona muy buena para la actividad recreativa de navegación, y puedes alquilar piraguas, bueno, y hacer un poco de deporte y nadar por aquí, por el embalse. ¿Qué tipo de deportes estáis practicando aquí? Bueno, aquí se practican varias disciplinas deportivas, entre ellas el rafting, ¿no?, que es la más conocida y la que más gente hace, pero después hay toda una serie de otros deportes como el hidrospeed, la canoa, el open kayak, el kayak, ¿no? Y este río concretamente tiene muy buenas características para la práctica de este tipo de deportes, básicamente por el desnivel que tiene, los rápidos que tiene, la carretera que todo el rato va cerca del río y por lo tanto es muy accesible, y después por la longitud que tiene, que tenemos casi 60 kilómetros navegables de ríos sin tener que sacar la embarcación del agua. Y luego he oído que es un río particular también en el tema del caudal. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, este río está regulado por presas, por distintas presas. En primavera esto no tiene ninguna connotación especial, pero cuando llega la época del verano en que el deshielo ya ha acabado, el agua va regulada por las presas y esto es lo que nos da el caudal para poder ejercer este tipo de deportes. El río Noguera en la comarca del Pallars desde antaño ha sido muy importante porque, en primer lugar, ha sido el eje vertebrador de la economía de la comarca.
Primero por el regadío. El regadío en una comarca donde se vivía especialmente del sector primario, como en casi todas las comarcas de montaña, el hecho de tener un río tan caudaloso como el Noguera permitía un regadío muy importante para este sector, ¿no? Y actualmente con el turismo, por supuesto, que está siendo un factor muy importante para el desarrollo del turismo. El río ha permitido pues que se pueda florecer y tirar adelante todo este tipo de turismo. Endesa en este aspecto está haciendo una labor muy importante porque gracias a un convenio que tenemos con el Consell Comarcal, este convenio de regulación del cabal de los ríos es imprescindible para que las empresas de rafting puedan funcionar. Y este entorno privilegiado, si nosotros sabemos respetarlo y no lo masificamos, yo creo que este entorno nos dará aquello que perseguimos la gente de la montaña, que es poder vivir en la montaña y de la montaña. Bueno, la importancia del río en este territorio es vital porque durante muchos años esto ha sido el sustento de la gente. Por lo tanto, tenemos que vivir, por supuesto, de cara al río y cuidarlo al máximo porque básicamente de ello depende las futuras generaciones que vendrán.